Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra cátedra correspondiente a la quinta semana. Muy bien, la clase anterior hablábamos, y continuando la etapa postulatoria, sobre todo lo que corresponde a los medios de defensa en relación, obviamente, al demandado. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es muy importante de que ustedes sepan que dentro de esos medios de defensa que tiene el demandado, tiene aquellos que son de fondo, de forma y aquellos previos. Es necesario analizar esto porque todo ello ha tenido que verse para posteriormente invocar el saneamiento procesal, que es el tema de hoy. Me quedo en esta diapositiva que es muy importante. Les mencionaba aquellos medios de defensa una vez que se produce el emplazamiento de la demanda. Por eso es que un medio de defensa de fondo está aquello que cuestiona la pretensión, que viene a ser la contestación de la demanda. Los medios de defensa de forma son las excepciones que ya las hemos analizado las clases anteriores, donde están las excepciones dilatorias, perentorias, que pueden ser simples o complejas. También otro medio de defensa que puede plantear el demandado son los previos, como vamos a encontrar las defensas previas. Y justamente todo eso se tendrá que presentar y resolver antes de que se produzca el saneamiento procesal, que es el tema que vamos a analizar en esta clase. Por ello es la importancia de que ustedes sigan la continuidad del desarrollo de esta cátedra para saber exactamente hacia dónde está direccionado cada una de las figuras jurídicas procesales de manera ordenada. Muy bien, profesora, ya hemos visto cuáles son las excepciones, ya hemos visto su naturaleza jurídica. ¿Y qué tendrá que ver el saneamiento procesal? Jóvenes, esta viene a ser aquella figura jurídica que tal como se ve en este gráfico, se va a constituir después de la calificación de la demanda y la reconvención. Viene a ser un filtro esencial justamente para evitar que el proceso carezca de algún presupuesto procesal que lo invalide o esté privado de alguna condición de la acción. Por eso es que se ven, antes de que se dé el saneamiento procesal, se tiene pues que resolver las excepciones y las defensas previas, justamente por esto. ¿Por qué? Porque la finalidad es que se cumpla todo ello para que no se impida al juez resolver sobre el fondo de la controversia. Por ello la importancia del saneamiento procesal. Igualmente, con esta figura se pretende evitar un desborde de nulidades que finalmente puedan desnaturalizar los derechos de los justiciables. Por ello es muy importante que cuando se dé el saneamiento procesal se tenga en cuenta cada uno de estos elementos que hemos visto anteriormente para evitar las nulidades y se pueda desnaturalizar, vuelvo a repetir, los derechos de los justiciables, tanto del demandado como de la parte demandada. Dijimos un poco más de ello para poder visualizar qué es lo que se da en el saneamiento procesal, cómo se fija, cuáles son sus efectos. Muy bien, ustedes pueden observar que acá el saneamiento probatorio es una función saneadora. ¿Qué es lo que le va a permitir el juez? Sencillo, lo que le va a permitir a él es resolver aquellas incidencias que están dirigidas a cuestionar la validez de la relación jurídica procesal válida entre las partes. Por ello es que a él le va a permitir resolver las excepciones, las defensas previas y todas las nulidades que van a estar destinadas a cuestionar la validez de dicha relación. Por ello es muy importante que nosotros fijemos acá la importancia del saneamiento procesal, por favor. Y hago una aclaración en esta diapositiva porque estamos analizando el saneamiento procesal, no el saneamiento de pruebas, ¿ok? Aclarado esto, es bien importante que ustedes entiendan que esta figura jurídica es una función saneadora. Para que esté claro, esté válido
la relación jurídica procesal entre las partes y el juez pueda continuar con el proceso. ¿Sí? Como una forma de aclarar, para que ustedes se ubiquen, antes del saneamiento procesal decíamos que el juez deberá resolver las excepciones o defensas previas que se presenten. Justamente estas excepciones y defensas previas el juez la tiene que calificar y sobre ello va a emitir un auto en la cual la pueda declarar inadmisible o improcedente, ¿cierto? O en su defecto la pueda admitir. Para ello, deberá notificar a las partes para que puedan justamente frente a su derecho a la defensa y a contradicción contestar la excepción o las defensas previas que haya planteado el demandado. Una vez que ésta haya sido calificado y admitida, es por ello es que la otra parte, vuelvo a repetir, tiene esa facultad de poder contestar o no contestar y el juez resolverá declarándola fundado o infundada. El saneamiento del proceso. Si nosotros nos damos cuenta sobre esta figura denominada también despacho saneador, ¿ok? Se da dentro de la etapa postulatoria, como hemos apreciado el cuadro anterior. Y para ello, con la finalidad de que el juez declare saneado el proceso, es que se ha debido ya plantear la demanda, establecer el acto admisorio, notificar debidamente a la otra parte para que plantee su contestación de la demanda o en su defecto se le declare rebelde si no lo ha contestado. También es antes de que se produzca el saneamiento, se pueden plantear las tachas u oposiciones, así como las excepciones o las defensas previas que pueden darse conjuntamente con la contestación de la demanda, así como también plantearse la reconvención a cargo del demandado, que lo hemos visto en la clase anterior. Una vez de que todo esto se haya resuelto, es que se produce el saneamiento del proceso. ¿Con qué finalidad? Primero, de declarar una relación jurídica procesal válida. Segundo, declarar justamente esta relación jurídica si es que fuese inválida y tiene la opción de que ésta pueda ser subsanable. Y para ello se le tiene que comunicar a la parte que incumplió por ese derecho a la defensa. Así como que también dentro de este saneamiento del proceso, el juez declara una relación jurídica procesal inválida cuando se da sobre la calificación de la misma y se pronunciará cuando es insubsanable. Muy bien, por ello es que se notifica a las partes con la finalidad de que ellos puedan pronunciarse para finalmente, ya sabemos, el juez resolver si lo declara, ¿no? Y pueda emitir un saneamiento del proceso. Siempre invocando que las partes, al ser notificado, puedan subsanarlas en su momento. Aquí, por ejemplo, dentro de las teorías de las cuestiones procesales, es muy importante que cuando hablamos del saneamiento, porque es una de las partes muy trascendentales en el proceso, jóvenes, porque lo que se trata de acá es de que se quede saneado el proceso, corregir o expurgar cualquier defecto u omisión en la relación procesal. Es decir, que justamente este proceso no adolezca de vicios y por lo tanto no esté sujeta a nulidades, como se los dije hace un momento. ¿Qué sucede cuando existen los vicios? Aquí vamos a encontrar un error, en este caso un error improcedendo. Pero puede darse también en esta etapa que puede haber un error también, un error injudicando siempre que, por ejemplo, el juez no haya invocado bien la norma, no haya utilizado bien la norma y en otras palabras esté cometiendo un error injudicando frente a la aplicabilidad correcta de la norma por desconocimiento o con su mala interpretación. Por eso es muy importante
tener presente que es una etapa trascendental dentro del proceso para evitar errores improcedendo y con ello no acarrear vicios que más adelante se dé la nulidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando les hablaba del proceso que se había seguido el banco de crédito en contra de unos cónyuges que habían solicitado un préstamo y frente a su incumplimiento y con la finalidad de evitar un perjuicio en contra del acreedor, los cónyuges que tenían como única propiedad un bien inmueble, lo ponen en anticipo de herencia sobre su hija para que el banco no le interponga una medida cautelar. Entonces, en vista de ello, el banco plantea una acción pauliana. Pero, ¿qué sucede? Que no hubo una relación jurídica procesal válida, porque cuando el banco demanda, no solamente demanda a los padres, sino también demanda a la hija. Pero ¿qué sucedía? Ella no tenía capacidad y no se dieron cuenta ni el juez ni las partes y este proceso siguió hasta la última etapa en esta instancia frente a un recurso de casación. ¿Quién presenta el recurso de casación? La hija, solicitando que se anule todo lo actuado hasta donde se cometió el vicio. ¿Por qué? Porque no se le había nombrado un curador procesal, en vista que cuando se plantea la demanda, ella era menor de edad. Entonces, no se cumplió con la capacidad. ¿Y la capacidad qué es? ¿Es una condición de la acción o un presupuesto procesal? Estamos hablando de un presupuesto procesal. En vista de ello, jóvenes, se dan cuenta, es que es la importancia del saneamiento por el proceso a fin de que se eviten los vicios y más adelante se cometan nulidades por algún defecto o omisión de la relación procesal. Por ello es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las condiciones de que debe reunir para plantearse el saneamiento del proceso y la dirección que va a seguir cuando se realiza bien esta etapa. Continuemos. Acá vamos a hacer un ejemplo. Mencionábamos que justamente como derecho de contradicción se pueden presentar tachas, nulidades, excepciones y el emplazamiento respectivo a fin de sanear bien el proceso una vez resueltas. Los ejemplos para que ustedes lo tengan presente. Entonces, profesora, ¿qué será el saneamiento procesal? Pongamos o direccionemos otro tipo de definición para tenerlo más claro. Ustedes saben que luego de contestar la demanda, si el demandado no presenta excepción procesal, el juez debe volver a revisar la relación jurídica procesal. Si el demandado presenta la excepción procesal, como hemos visto en la clase anterior, el juez debe tramitarla y resolverlas, procediendo de esta manera, ¿qué? A sanear la relación jurídica procesal. Entonces, ¿qué es el saneamiento procesal? Es sanear la relación procesal por acto del juez o exigencia de las partes, nunca se olviden. Justamente utilizando las técnicas de mnemotecnia, en su mismo nombre se encuentra la definición. Si es saneamiento procesal es porque tengo que sanear la relación procesal a fin de que produzca efectos jurídicos que involucra su validez, que lo puede ser el juez o exigencia de las partes. Entonces, está bien claro que esta figura jurídica es un acto por el cual el juez va a revisar, ojo, por segunda vez, la validez de la relación procesal. ¿Es una etapa de filtro? Por supuesto que sí, porque se trata justamente de revisar. ¿Existen efectos del saneamiento? Por supuesto que lo vamos a ver más adelante. La demanda o aún en el proceso puede tener vicios, ojo, que impidan un pronunciamiento válido. Ojo, por eso es que, fíjense que a pesar de haberse producido el saneamiento procesal, pueden haber vicios que impidan un pronunciamiento válido, tal como el ejemplo que les he visto anteriormente. Mira, se dio el saneamiento del proceso, que viene a ser una etapa de filtro, y sin embargo, no se percató el juez ni las partes en señalar que a quien se había demandado era una menor de edad y no se le designó un curador procesal, por lo tanto se le estaba violando su derecho a la defensa, se le estaba violando la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Se dan cuenta, jóvenes?
El saneamiento procesal, también hay que tener en cuenta de que los vicios procesales pueden estar referidos, ojo, a la ausencia o presencia defectuosa de los presupuestos procesales o de las condiciones de la acción, como el ejemplo que hemos visto. En este caso hablaríamos de un presupuesto procesal que vendría a ser la capacidad procesal. El juez está facultado para hacer un primer filtro. Sabemos, y se lo he explicado, cuando declara inadmisible o improcedente la demanda. Ese es el primer filtro, cuando califica la demanda. Por falta de algún requisito de forma o de fondo, la va a declarar inadmisible o improcedente. Luego viene el segundo filtro. ¿Y cuál es? Este que estamos hablando, que es el saneamiento, donde es posible otorgarle un plazo que subsane vicio o error con el fin de continuar o dar por anulado el proceso en su defecto, ¿cierto? El saneamiento tiene etapas, pero quiero que ustedes, antes de ir a cada una de ellas, tengan claro que cuando hablo del saneamiento del proceso es sanear el proceso y este tiene que entenderse en sus dos sentidos. Primero, unas veces se tratará de determinar el proceso, impidiendo su entera tramitación cuando se sabe que no puede conducir a una sentencia de fondo. Por ello es que hace un momento decíamos que el juez pone fin, ¿sí? O puede dar por anulado el proceso. Y segundo, es cuando existe otras veces en donde se tratará de resolver las cuestiones procesales. ¿Para qué? Meramente procesal o de absolución de la instancia. Por ello es que aquí estamos pues ante quién, ante los presupuestos y requisitos procesales y el control de la concurrencia de los mismos que ha de efectuarse justamente en esta etapa procesal por el orden previsto tal como lo señala la ley. Las etapas del saneamiento en el Código Procesal Civil tienen tres. La primera etapa está bien claro, y en aplicación del artículo 426 y 427 del Código Procesal Civil, es cuando nos referimos a la inadmisibilidad o a la improcedencia de la demanda. Aquí el juzgador examina los requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la demanda. ¿Cuál es la segunda etapa? Es el momento del saneamiento propiamente dicho. Aquí el juez vuelve a evaluar lo actuado y puede pronunciarse de varias formas. Primero, archivar el proceso. Segundo, fijar un plazo para subsanar el defecto o vicio si es que lo amerita, como lo hemos explicado en clases anteriores. Y tercero, si lo subsana en el plazo señalado, el juez archivará el proceso si es que éste lo amerita. Y luego tenemos una etapa, la tercera etapa. Aquí el saneamiento puede ocurrir también en la sentencia, ojo, de manera excepcional. ¿Y cuál es el aval jurídico? Lo dice el artículo 121 del Código Procesal Civil en su tercer párrafo, en la cual señala que mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada, ojo, sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Entonces es otra etapa donde podemos fijar también hacia dónde también van incurridos justamente estos efectos del saneamiento. Nosotros sabemos, jóvenes, que el saneamiento procesal constituye una actividad propia del juzgador. Nunca se olviden, porque es un acto jurídico procesal. ¿Qué hace el juzgador acá? Reexamina los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. ¿Y qué hace con eso el juez? Purifica el proceso. ¿De quiénes? De los vicios que puedan darse, ¿sí? Con la finalidad de declarar, y termino con esto, una existencia de la relación jurídica procesal válida. Aclarado entonces hacia dónde está direccionado este acto jurídico procesal, es bueno también considerar los efectos
efectos. Los efectos de esta figura jurídica. Dentro de estos efectos, es bueno tener en cuenta que una vez consentida o ejecutoriada la resolución que declara sanado el proceso, ¿qué va a suceder? O en otras palabras, ¿no? Firme la resolución que declara la existencia de una resolución procesal válida, precluye el proceso. Por consiguiente, ella va a impedir cualquier nulidad que directa o indirectamente ataque la relación procesal. Vamos a analizarlo un poco más. Cuando nosotros hablamos de la preclusión, ¿a qué se refiere la preclusión procesal? Y esto quiero que ustedes lo tengan presente. Una vez que está consentida o ejecutoriada la resolución que declara sanado el proceso, precluye toda petición referida directa o indirectamente a la validez de la relación citada, tal como lo señala el artículo 466 del Código Procesal Civil. Analicemos entonces esta figura jurídica que es sencillo. Con la preclusión procesal se busca evitar que retroceda o el retroceso del proceso, ojo, de tal modo que culmine una etapa, que culmine. ¿Y de qué etapa estamos hablando? Justamente de esta etapa del saneamiento procesal. ¿A fin de qué? De pasar a la siguiente. Y con ello se busca impedir, ¿sí?, que los actos procesales puedan ser impugnados en forma perpetua o permanentemente. Entonces, jóvenes, es bueno saber que dentro de los efectos, cuando hablamos de la preclusión procesal, este principio está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollen en forma sucesiva, mediante la cláusula definitiva de cada una de ellas, impidiendo ¿qué cosa? Que se regrese a etapas y momentos procesales que ya se extinguieron y ya se consumaron. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta preclusión procesal finalmente, ¿qué es lo que busca? Evitar el retroceso del proceso. Listo. Dentro de esta diapositiva también hablamos sobre la excepción a la preclusión del saneamiento. Bueno, aquí lo que se busca es que, por ejemplo, mediante la sentencia, el juez, ¿qué hace? Pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en forma expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, para finalmente declarar el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Justamente a eso es donde se quiere llegar. Continuemos. Fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. A ver, quiero que me escuchen bien esta parte para que ustedes se puedan ubicar sobre lo que se viene después del saneamiento procesal. Se contestó la demanda y la reconvención. En su caso, por ejemplo, con el propósito de sanear el proceso, el juez, ¿qué hace? De oficio debe expedir una resolución. ¿Y qué va a declarar el juez en esa resolución? Primero, la existencia de la relación jurídica procesal válida. Y para que ello se dé, se tiene que reunir, ya saben, las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Perfecto. Entonces, una vez firme la resolución que declara la existencia de una relación procesal válida, es lo que va a ocurrir, lo que hace un momento hablaba, precluye el proceso. Por consiguiente, ella va a impedir cualquier nulidad que directa o indirectamente ataque la relación procesal. Por ello es que puede concederse un plazo si el proceso presenta defectos, subsanables obviamente. Este varía según la vía procedimental, por ejemplo, ¿no? 10 días si el proceso es de conocimiento, 5 días si es un proceso abreviado, y ahí se subsanan los defectos con el plazo que establece el juez. Y de ahí el juez emitirá la resolución que declara saneado el proceso.
por existir una relación procesal válida. En caso contrario, ¿qué va a emitir? Una resolución declarando nulo todo lo actuado o por concluido el proceso, imponiendo al demandante el pago de las costas y costos. ¿Qué sucede después? Si se declara la nulidad y consiguientemente, ojo la conclusión del proceso, cuando existan defectos insubsanables en la relación procesal, entonces el juez precisará los defectos, anulará todo lo actuado y declarará finalmente concluido el proceso si fuese el caso, cuando estos defectos fueran insubsanables. Muy bien, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la diapositiva anterior, veíamos que dentro de la etapa postulatoria analizábamos el saneamiento procesal. Una vez que se ha producido el saneamiento procesal, ¿qué es lo que viene? La fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. Pero deben tener en cuenta que cuando se produce el saneamiento procesal, va a venir la etapa de conciliación que la vamos a analizar cada una de ellas en el momento que corresponde, a fin de que nosotros tengamos en cuenta cada una de las características que ella involucra. A ver, les voy a hacer una explicación más sencilla. Superada la etapa de saneamiento, que es lo que hemos analizado hoy en día, debe de analizarse la audiencia conciliatoria. Si las partes no llegan a conciliar, entonces automáticamente se fijan los puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Luego del saneamiento viene la audiencia conciliatoria. Y ahí recién se produce el saneamiento probatorio, con la finalidad de seguir a la siguiente etapa que viene a ser el saneamiento de pruebas. Muy bien, jóvenes, es bueno tener en cuenta para que ustedes continúen justamente cómo se da cada una de ellas de las figuras jurídicas procesales. ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Y en qué etapa? Por ello, la continuidad que ustedes deben seguir en el desarrollo de cada una de las clases. Profesora, me voy a ir antes de hacer la fijación de los puntos controvertidos. Quiero que ustedes tengan en cuenta los objetivos del saneamiento. Aquí se deberá tener en cuenta que estos objetivos apuntan a una finalidad dentro del proceso mismo. Sabemos de que ello va a recaer ¿en qué? En el saneamiento, que finalmente es una institución que se orienta a un fin específico. ¿Y cuáles son esos fines? Ya sabemos, solución razonada y motivada y justa del conflicto, la determinación del interés por el derecho y la consolidación de la seguridad jurídica esperada, y finalmente la eliminación de la incertidumbre originariamente postulada. Hacia eso es el saneamiento como institución que orienta a estos fines específicos que acabo de mencionar. Por lo tanto, los objetivos del saneamiento, ¿hacia dónde se deben orientar? A fijar las bases que sostengan al proceso y con ello dar paso a la fijación de la controversia, pero de una manera específica. Por ello, la importancia de los objetivos del saneamiento. Estas bases estarán en consecuencia orientadas en un primer lugar, como mencioné hace un momento, los tres objetivos del saneamiento. ¿Hacia dónde está? Fijar la relación jurídica procesal. En tal sentido, de superar la comprobación de la cualificación del contenido jurídico de las pretensiones de las partes, que constituían, ¿qué cosa? Una relación jurídico sustantivo o material, que ya lo hemos analizado. Por ello es que, al ingresar a la tutela jurisdiccional para la solución del mismo conflicto de intereses, muta la relación jurídica sustantiva material en el procesal, ¿cierto?
¿no? Imagínense que mi relación sustantiva o material es que somos cónyuges, unidos a través del vínculo del matrimonio. Se va en procesal cuando una de las partes decide demandar a la otra cuando su derecho se vea mellado. Por ejemplo, un proceso de alimentos. Ello por cuanto será a través, jóvenes, del proceso que se declara la pertinencia o no de sus posiciones jurídicas. Porque sabemos que cuando nosotros vamos a ejercer el derecho de acción, ese poder de acción que el Estado nos reconoce, tiene que estar en función cuando mi derecho se vea mellado y que esté claramente establecido en el ordenamiento jurídico. Por ello es que los siguientes objetivos estarán orientados propiamente a fijar los puntos controvertidos y finalmente a ese saneamiento probatorio. Es bueno que ustedes sepan en qué consiste la audiencia del saneamiento. La audiencia del saneamiento es el acto procesal justamente donde se permite subsanar cualquier acto que tenga algún defecto o omisión. Por eso es que el juez aquí dispone de oficio toda diligencia o trámite que sea necesario para evitar sus nulidades. Nunca se olvide. Ahora sí, aclarado los objetivos y aclarado la audiencia de saneamiento, me voy a ir a la diapositiva donde me habla sobre la fijación de puntos controvertidos y saneamiento del proceso. Cuando yo hablo de la fijación de puntos controvertidos, me estoy refiriendo que las partes proponen puntos controvertidos y el juez los va a fijar esos puntos controvertidos. Un punto controvertido, por ejemplo, en una demanda de alimentos, ¿sí? Será determinar el monto de la pensión alimenticia, ¿sí? Sobre los hijos. ¿Sencillo? ¿Y por qué decimos por qué será un punto controvertido? Porque tampoco se puede quedar desprotegido económicamente al demandado, que vendría a ser el padre o la madre, porque a las madres también, a cualquiera de los dos se les puede demandar por alimentos. Otro punto controvertido también será pues justamente esta determinación del monto, porque imaginémonos que al ser demandado el padre, señala de que también él tiene otros hijos fuera del matrimonio. Entonces, sí es controvertido porque el juez va a tener que establecer, de acuerdo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, el monto que le corresponderá al hijo como resultado de la demanda, considerando también que tiene otros hijos y que también tienen derechos. Por ello es muy importante cuando el juez fija los puntos controvertidos para poder establecer la direccionalidad siguiente del proceso. Se realiza el saneamiento probatorio. ¿Cuándo hablamos de un saneamiento probatorio? Aquí se van a admitir los medios probatorios pertinentes, conducentes y útiles. Y es así como luego se va a señalar la fecha para la audiencia de pruebas y se comunica a las partes que se hará el juzgamiento anticipado, si es que se diera el caso. ¿Cómo se van a resolver cada una de ellas? De acuerdo al proceso, si se trata de un proceso de conocimiento, un proceso abreviado o un proceso sumarísimo. Por ejemplo, en los procesos sumarísimos todo eso se da en una sola audiencia, por la naturaleza del proceso. ¿Ah? En una sola audiencia se va a producir el saneamiento del proceso, la audiencia de conciliación. Si no concilian, automáticamente se fijan los puntos controvertidos y finalmente se va a producir el saneamiento probatorio en una sola audiencia. Recuerden que cuando hablo del saneamiento del proceso, es cuando tramitado el proceso conforme se señala jurídicamente, el juez de oficio y aún el emplazado haya sido declarado rebelde, va a expedir la resolución, declarando qué cosa dentro del saneamiento del proceso, y esto para aclarar la existencia de una relación jurídica procesal válida, la nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez subsanable de la relación, precisando sus defectos, si es que lo hubiese,
Y finalmente, la concesión de un plazo si los defectos de la relación fuesen subsanables según lo establecido. Esto para que tengan en cuenta cuando hablamos de un saneamiento del proceso, con la finalidad de no confundirse cuando hablamos de un saneamiento probatorio, porque va a ser la siguiente etapa. Es bueno que ustedes lo consideren. Ahora, en la fijación de los puntos controvertidos, es bueno de que ustedes sepan que una vez expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercer día de notificadas, por ejemplo, propondrán al juez por escrito los puntos controvertidos, ¿cierto? Vencido este plazo con o sin la propuesta de las partes, el juez procede a fijar los puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, obviamente, de los medios probatorios ofrecidos, que es muy importante. Por ello es que este viene a ser un acto jurídico procesal relevante y trascendente a cargo del juez. Ojo, quien luego de analizar los puntos controvertidos que fueron propuestos por las partes, va a definir los asuntos o hechos que serán finalmente, ¿qué cosa? Objeto de la prueba. Quiero terminar señalando que los puntos controvertidos tienen doble efecto para el proceso. El primero, que los medios probatorios que se incorporen formalmente al proceso en el saneamiento probatorio necesariamente deben estar referidos ellos. Caso contrario, serán declarados improcedentes. Es como, por ejemplo, estamos en una demanda de alimentos y una de las partes y la demandante incorpora una denuncia por maltrato físico y psicológico. ¿Qué va a pasar? Aquí el juez no lo va a declarar improcedente ese medio probatorio porque no está relacionado con la pretensión y aparte que eso se resuelve en otra instancia por ser de naturaleza jurídica distinta. ¿Cierto? Muy bien. Y segundo, que en la sentencia el juez necesariamente debe pronunciarse sobre cada uno de ellos. ¿Cuál de ellos docente? Que cuando emita sentencia debe de pronunciarse sobre cada uno de los puntos controvertidos que fueron señalados en su momento dentro de esta etapa procesal. ¿Ok? Ahora, acá me hablan de prescindir de la audiencia de pruebas. Profesora, ¿en qué casos? Cuando las pruebas admitidas no requieren ser actuadas en una audiencia, el juez las puede prescindir de la audiencia de pruebas en una resolución que puede ser impugnada sin efectos suspensivos y con la calidad de diferida. ¿Por qué? Porque ya de por sí el juez objetivamente las ha analizado y las ha considerado en admitirlas sin necesidad de que éstas requieran ser actuadas en audiencia. Sin embargo, cuando hablamos de un informe oral, cualquiera de las partes puede solicitar un informe oral. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las audiencias respectivas, cuando las partes puedan hacer uso de su derecho a exponer sus argumentos durante la audiencia en que rindan sus alegatos. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestra cátedra correspondiente a la quinta semana. Y es necesario que ustedes sepan, como ya lo hemos señalado, los objetivos del saneamiento. Nunca se olviden también de que hemos analizado los efectos de la declaración de invalidez de la relación procesal, ya que consentida o ejecutoriada la resolución que declara la invalidez de la relación procesal o vencido el plazo sin que el demandante subsane los defectos que la invalidan, ¿qué va a suceder? Que el juez la declarará concluido el proceso, imponiendo al demandante el pago de las costas y costos tal como lo hemos señalado. Ya sabemos qué es la audiencia de saneamiento y finalmente sabemos qué son las figuras jurídicas que vienen después de esta etapa de saneamiento que hemos analizado. Y vendrá, pues, ¿no?
la conciliación, los puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. Jóvenes, conmigo será hasta la siguiente semana, deseándoles que en su hogar siempre